Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Hoy vamos a hacer estas súper preciosas pulseras. Son muy fáciles de hacer y, como podéis ver, súper elegantes. Voy a hacer la de color rojo y aquí tenéis una en color azul, pero vosotros podéis hacerla del color que vosotros queráis. Y sin más, empezamos con el tutorial. Voy a comenzar. Tengo enhebrada la aguja con 2 metros de hilo y este es el material que voy a necesitar más o menos para hacer esta preciosa pulsera. Y mirad, en primer lugar vamos a enfilar 3 rocallas de color dorado. Vamos a coger una parte del cierre, la vamos a meter por la anilla, ¿veis? Y ahora enfilamos 4 rocallas. Esta sería la serie. 3 rocallas, metemos por la anilla del cierre y 4 rocallas. Llevamos al final del hilo. Aquí vamos a juntar los 2 hilos y vamos a hacer 3 nuditos. Bueno, pues así quedaría. Con este trocito de hilo del principio, cuando tengamos hecho un poquito de trabajo, lo pasamos por las cuentas y el resto lo cortamos, ¿vale? Así me tiene que quedar. Y mirar, voy a pasar a la siguiente rocalla. Esta sería la primera serie que hacemos del trabajo. Segunda serie, enfilamos 2 bolitas facetadas de color rojo mate y 5 rocallas. Llevamos al final del hilo y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla. Así quedaría. Pasamos a la siguiente bolita facetada. Siguiente serie o tercera serie, bolita facetada de cristal brillante y de cristal mate y 2 rocallas. Esta sería la tercera serie. Metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas, ¿veis? Tiramos y ajustamos y así quedaría. Cuarta serie, vamos a enfilar 2 facetadas mate y 3 rocallas. Esta sería la serie número 4. Metemos la aguja por el lado contrario de estas 4 rocallas. ¿Veis? Así en sentido contrario. Tirar bien y ajustar para que las cuentas nos queden en su sitio. Pasamos a la siguiente bolita facetada. Serie número 5. Enfilamos una bolita facetada de color cristal brillante, una mate y 2 rocallas. Metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas. Serie número 6. Enfilamos 2 bolitas facetadas y 3 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de estas 4 rocallas. Pasamos a la primera bolita facetada.
Y la última serie, que sería la serie número 7, sería facetada de cristal brillante, mate y 2 rocallas. Y metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas. Bueno, pues así me quedaría. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que repetir de la serie número 4 a la número 7 todo el tiempo hasta que tengamos el largo del contorno de nuestra muñeca, por supuesto, menos el cierre. Voy a terminarlo y ahora vengo. Una vez que tenemos terminado el largo que necesitamos, mirad, yo he terminado en la sexta serie, eso tenéis que tenerlo muy en cuenta porque serie vais, ¿vale? Y vamos a poner la número 7, que sería la bolita facetada de cristal brillante, la de color mate y 2 rocallas. Metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas. Bueno, hasta aquí sería el final de la pulsera, pero ahora tenemos que poner la anilla de este lado. Así que mirad, voy a seguir pasando por las 3 siguientes rocallas, por las 2 siguientes. Ahora pasamos a la siguiente bolita facetada opaco, por la de cristal brillante, por la siguiente bolita facetada mate y por la siguiente rocalla. ¿Veis que hemos dado toda la vuelta? Y ahora sí ponemos el cierre. Vamos a enfilar 3 rocallas. Cogemos la otra parte del cierre, que es una extensión de cadena, metemos por la anilla del final y enfilamos otras 3 rocallas. A ver, mirad, esta es la serie. 3 rocallas, metemos por la anilla de la otra parte del cierre y otras 3 rocallas. Y ahora metemos la aguja, perdón, que lo tengo girado, por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla. Y volvemos a pasar de nuevo por las cuentas. Esto es muy importante porque ya sabéis, como siempre digo, que el cierre es el que aguanta el tirón y tiene que estar lo más fuerte posible. Así que podéis pasar una vez o 2 o 3. Yo voy a pasar una vez más. Una vez que hemos pasado por las cuentas 2 o 3 veces, lo que vamos a hacer es rematar el hilo. Para ello, mirar, voy a retroceder así entre las cuentas, por ejemplo, a las 4 siguientes y a la siguiente. Aquí vamos a meter la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, siempre en la misma dirección del hilo. Por ejemplo, aquí podemos volver a repetir la misma operación. Metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla. Metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas. Y por ejemplo aquí tiramos bien. Perdón. Y podemos cortarlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Aquí tenéis la de color azul. Cualquiera de ellas es preciosa, como podéis ver. Y bueno, esto siempre es una idea y vosotros podéis hacerla del color que vosotros queráis.
Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!